Recuerda que la información compartida en este episodio de Nutrición sin Tabú es meramente informativa y no sustituye en ningún momento una consulta personalizada con un profesional de la salud. Consulta a un experto para cualquier duda, cambio en tu dieta o estilo de vida. Hola, bienvenidos a este tercer episodio de su podcast Nutrición sin Tabú. Yo soy Paola Alvarado. Yo soy Sunaxi García y como siempre es un gusto enorme compartir este espacio contigo. Aquí hablamos de nutrición, salud y estilo de vida de una forma clara, sin juicios y basada en evidencia científica. Hoy vamos a platicar sobre un tema bastante interesante para todos ustedes, protocolos en diálisis peritoneal, en el cual vamos a englobar todas las recomendaciones nutricionales, todos los puntos importantes a considerar de esta modalidad. Así es que ponte cómodo, prepárate para cuestionar, aprender y descubrir información útil en tu día a día. Comenzamos, Uni. Comenzamos. Un espacio libre de juicios donde todas las preguntas son válidas y todas las perspectivas son bienvenidas. Buscamos compartirte nuestros conocimientos y estrategias con información actual y basada en ciencia. Así que prepárate para desafiar lo convencional, aprender algo nuevo y sobre todo para descubrir hechos y novedades detrás de la nutrición. Gracias por acompañarnos en este viaje. Bienvenidos a Nutrición sin Tabú. La diálisis peritoneal es una de las modalidades de la terapia sustitutiva en las cuales la persona puede recibir este beneficio de este soporte en el cual vamos a tener un efecto terapéutico pues bastante significativo y con ello pues mejorar mucho lo que es la calidad de vida de la persona. Sin embargo, se sabe que en ambas modalidades como profesionales de la nutrición nos vamos a encontrar con ciertos retos en los que debemos conocer bastante bien ese tipo de modalidad para poder enfocar la parte de cubrir las necesidades, de ajustar en relación a esto. Es por eso que quisimos enfocarnos en este episodio nada más a abordar todos estos temas interesantes detrás de lo que sería la diálisis peritoneal. Digo, y aunque es muy similar, ¿no? O sea, porque los dos tienen en cierta forma la misma finalidad como tal del paciente, creo que sí se diferencia en algunas cosas, sobre todo las complicaciones que puede tener un poco más el paciente en diálisis peritoneal, ¿no? Que a lo mejor en hemo pudiera ser un poco más sencillo, y digo un poco, porque la realidad es de que no es así. Sin embargo, nada más por la cantidad de días que a lo mejor se dializa un paciente en hemodiálisis comparado con un paciente en diálisis, creo que sí hace un poquito en ocasiones más complicado este abordaje nutricional. Entonces, así como lo menciona Pau, vamos a enfocarnos un poquito más a la diálisis peritoneal para que de esta forma podamos entender un poquito más el contexto. Y primeramente me gustaría como ir aclarando que inclusive dentro de la diálisis peritoneal existen dos modalidades, ¿no? Que yo sé que muchos de nosotros sabemos, sin embargo es importante recalcar que existe la diálisis peritoneal que se hace de forma manual y la diálisis peritoneal que se hace de forma automatizada. Cada una va a tener sus cualidades también y puede ser o no candidato el paciente a una u otra, ¿no? Que al final eso lo va determinando tanto el médico nefrólogo junto con el paciente de acuerdo a cómo se va comportando, ¿no? De hecho, esto es algo que me parece bastante relevante, el que me ha tocado platicar con pacientes y que en ocasiones desconocen, ¿no? A qué tipo de pues la modalidad o lo que vendría después de esto, que ya es como esta prueba PET que les hacen justo para ver las características y en relación a eso optimizar tanto la diálisis, pero también la parte nutricional. La importancia detrás de todo esto, Suni, de poder a lo mejor simplemente con que te digan, me comentaron que tenía este tipo o me comentaron que mi enfoque terapéutico era para esto, ya uno también puede evidentemente tener más certeza de lo que se está recomendando, ¿cierto? Cierto, y es que como profesionales desafortunadamente caemos en el ¿y usted en qué modalidad está? ¿En la DPA o DPCA? Porque muchas veces solo mencionamos estos acrónimos sin explicarle al paciente, ¿no? Que la DPCA se considera pues aquella paciente ambulatoria manual y la DPA pues aquella que lleva una máquina, una cíclica y que por lo regular es en la noche. Entonces cambia inclusive la modalidad de la diálisis, a veces en el día cuando es manual, a veces en la noche, ¿no? Cuando es cíclica y pues la máquina trabaja durante tantas horas, ¿no? Que puede ser desde 8, 7 hasta 10 horas que puede trabajar la máquina, ¿no?
Y algo importante también que debemos de recalcar en esta modalidad de la diálisis peritoneal son 3 conceptos claves que también como profesionales y como pacientes debemos de estar súper familiarizados con esto, que es la parte de la infusión, la estancia y el drenaje, ¿no? Porque una cosa es que se induce o infunde lo que es el líquido dializante que nos va a ayudar a hacer este recambio de toxinas, el tiempo, que es más que nada la estancia, cuánto va a durar ese líquido dentro de la cavidad, porque muchas veces, como dices tú, o sea, los pacientes a veces no están tan familiarizados cuánto tiempo se les queda el líquido, porque ellos dicen, estoy en la máquina, me conecto a las, no sé, 7 de la noche y a las 6 de la mañana ya me desconectaron, ¿no? Y ellos piensan que permanece el líquido durante 9 horas. Lo que no saben es que ese líquido tiene un periodo de estancia, un periodo donde hace otra vez cíclico el asunto, lo va sacando la máquina, vuelve a infundir líquido y sucesivamente, que no se le vacían 9 litros de cajón al paciente en la primera infusión, ¿no? Entonces, creo que es bastante importante porque inclusive de esto también va a partir muchas otras recomendaciones que le vamos a brindar al paciente, sobre todo en la parte nutricional, ¿no? Aquellos pacientes que llevan una diálisis peritoneal manual, justamente pueden tener hasta 3, 4 horas el líquido en la cavidad, o sea, entonces muchas veces no van a poder comer los pacientes en este momento porque llevan líquido y los hace sentir satisfechos, ¿no? Entonces, esta parte de estancia sí me parece también muy importante que lo sepan. Y por último, el drenaje, ¿cuánto tarda en salir justamente este líquido que ya estuvo dializando durante cierto tiempo o fue una infusión un poco rápida y cuánto tarda en salir? Porque este tiempo también de cuánto tarda en salir nos va a hacer referencia a si el paciente tiene un buen intercambio, un peritoneo, un bloqueo, un peritoneo bien adecuado, o tiene algún bloqueo que esté impidiendo que salga en el tiempo estimado promedio, ¿no? Sí, claro. Creo que es algo que, si bien deberíamos hacerles conscientes o reforzar, tratar de que sea lo más claro posible y de igual forma tratar de estar en conjunto, creo que aquí es uno de los temas en los cuales más aplica la interacción directa entre los profesionales de la salud, de esta comunicación, justo por eso, ¿no? Si, bueno, ya a lo mejor no me supo explicar la persona porque pues no hubo a lo mejor esa comunicación tan exacta con su médico, bueno, yo busco entonces al doctor o al médico que esté encargado de ese paciente para poder comprender hacia dónde apunta todo esto de las pruebas del PET. Creo que es algo que, si bien no lo realizamos directamente pues nosotros como nutriólogos, pero que sí tiene mucho que ver el qué voy a estar evaluando, el qué voy a estar esperando en relación a su alteración tanto metabólica como de las comorbilidades que ya traiga, el ajuste que yo necesito, porque sabemos que va a haber pérdidas, pero qué tanto en relación con las características que tiene ese peritoneo de esa persona. Sí, claro, y justo esta parte de la diálisis peritoneal tiene mucho que ver también, bueno, yo afortunadamente estoy agradecida con el personal de enfermería, porque si bien lo dices, no siempre se tiene el acercamiento con el médico tratante del paciente, o a lo mejor el médico le explicó, pero el paciente no lo entendió, y es que es mucha información que recibe el paciente y el familiar al momento de la capacitación de que se tiene que hacer esta diálisis peritoneal. Y es que es mucho cambio, ¿no? Entonces, muchas veces el personal de enfermería es quien les enseña cómo utilizar inclusive estos carnets que ya te brindan las mismas patrocinadoras, ¿no? De las bolsas de diálisis, porque cada servicio del sistema de salud tiene su empresa con la que trabaja estas bolsas de diálisis y justo les explica cómo deben de ir llenando pues el carnet, ¿no? Que este carnet trae el montón de apartados en donde tiene la parte de cuánto se infunde, cuántas bolsas, de qué concentración es la bolsa, cuánto tiempo duró, cuánto tiempo tardó en salir, cuánto líquido filtró el paciente y que todo esto al final son datos que al paciente pues lo abruman, o sea, porque muchas veces como profesional también al principio a mí me costó entender un poquito de cómo funcionaba la diálisis peritoneal, qué era lo que sacaba, qué era lo que me decía la máquina, porque también hay que entender a la bendita máquina, ¿no? Entonces, esto que mencionas de la parte que deben de saber los pacientes, sí, muchas veces es complicado para el profesional porque no todos lo saben, y más aún todo lo que tenemos que entender en el mismo paciente. No todos los pacientes se comportan de la misma forma en la diálisis peritoneal, aunque los dos pacientes tengan la misma edad, sean del mismo sexo, las mismas características en cuanto a comorbilidades, por ejemplo, diabetes, hipertensión, mismo peso inclusive en pacientes, no se van a comportar exactamente igual en la parte del peritoneo. Y puede que los médicos en un inicio den el mismo tratamiento, ¿no? A lo mejor los dos se van a ir con tantas bolsas, van a tener
tiempo de permanencia, el líquido, etcétera, y a los dos les va a ir igual. No, la realidad es de que sí tenemos que conocer, y ahí voy de la mano con otros términos, que son justamente el tipo de transportador o el tipo de peritoneo que tiene el paciente, ¿no? Y creo que esto es bien importante como profesionales que nos vamos a dedicar a la parte de diálisis, saber qué tipo de transportador tiene mi paciente en su peritoneo, porque no es lo mismo tratar a un paciente que filtra adecuadamente todas las toxinas y saca poco líquido, o un paciente que viceversa, no puede filtrar adecuadamente bien las toxinas y saca gran cantidad de líquido, ¿no? Porque inclusive hasta la ingesta de líquidos se va a ver un poco distinta, puede consumir a lo mejor un poco más de líquido, el que saca más líquido porque no se dematiza, etcétera, ¿no? Entonces creo que estos conceptos también como profesional, si a ti te gusta la parte de la diálisis, lo debes de dominar al 100%, porque si no vas a tratar de la misma forma a todos los pacientes, y créeme que los resultados metabólicos que mencionabas, pues al final no van a ser de la misma forma redituables, ¿no? Sí, de hecho, además de eso, yo creo que también parte de el éxito, ¿no? En lo que serían estos seguimientos o las evaluaciones que hacemos es también ver la comprensión que se va teniendo y pues tratar de hacerles un poco más digerible esta parte de qué esperaríamos, o hasta cierto punto hablando, por ejemplo, de que se tiene una ultrafiltración con la persona, bueno, entonces es más fácil o sería más sencillo encontrar estos resultados. Y como dices, que no se dejaran guiar por eso, porque también es muy común que existan estas redes de apoyo que hasta entre ellos mismos como comunidad se pasan consejos o se dan como esta parte de recomendaciones, pero bueno, creo que esto, si se les explica más a detalle, lo que conlleva sería un poco más pues asertivo el que no se puede generalizar. Y de aquí viene un punto bastante importante, Suni, hablando entonces de las implicaciones en cuanto al estado de nutrición, justo hablando de lo que serían estas vertientes que podemos encontrar en lo que es la terapia de diálisis peritoneal. Como de esta tipo de opciones que se pueden llegar a manifestar, y que incluso también hasta pudiera ser en un mismo individuo que cumpla con ciertas características y que probablemente por una u otra razón, o los tratamientos que se van recibiendo o las complicaciones a las cuales se enfrenta, pudiera incluso comenzar como a migrar o comenzar a tener otro tipo de manifestaciones. Entonces me gustaría como por ejemplo que retomáramos tal cual lo que sería hablando de cómo afecta, por ejemplo, a la ingesta, a la absorción, al metabolismo. A final de cuentas, no lo están consumiendo directamente, pero sabemos que esta población están expuestos a altas concentraciones de dextrosa, y que de igual forma va a impactar en lo que sería un control glicémico pues adecuado, ¿no? Justo en esta parte que tocas de cómo va a reaccionar un paciente, la bibliografía te dice que la mayoría de los pacientes que tienen un tipo de transportador alto en el peritoneo son los que más complicaciones pueden tener en cuestión metabólica. Estos pacientes se les llama así porque van a filtrar adecuadamente la parte de las toxinas, sin embargo tienen menos ultrafiltración, es decir, sacan menos líquido, ¿no? De lo que debería o está estipulado. Y esto no lo vas a conocer en la primera consulta, y creo que es algo bien importante también tenerlo en cuenta como nutriólogo, porque a veces queremos dar las recomendaciones nutricionales justo de lo que recomienda, de lo que me decías de la dextrosa, que al final sí son cantidades grandes de dextrosa. Estamos hablando de 9 litros que va a infundir el paciente, por ejemplo, en las noches para poder hacer esta diálisis peritoneal, este recambio, y que obviamente son 9 litros llenos de dextrosa que van a ayudar a ese recambio. Hay pacientes a los que sí les repercute como tal esa dextrosa infundida, que si bien no se va a absorber de la misma forma que la glucosa que ingerimos, pero al final sí puede tener un desenlace en la parte de que al otro día despierte el paciente con hiperglucemias. Entonces, como parte del equipo de nutrición es ir viendo, y primero, creo yo que los primeros 6 meses son donde tú te das cuenta cómo se va a ir comportando el paciente, ¿sale? Y digo 6 meses porque es más o menos lo que yo he visto con los pacientes. No quiere decir que la literatura me lo esté diciendo. Puede haber pacientes que desde antes se estabilicen y ya sepas cómo se va a comportar ese paciente, y hay pacientes que no, que hay como prueba y error, cambian la prescripción de diálisis para que justamente encontremos esta parte de qué tipo de transportador va a ser, ¿no? Entonces, estos que tienen
gran transporte o rápidos, que también se les conoce como rápidos o alto, pueden tener inclusive mayor problema con la parte de la glucosa y de la insulina, que muchas veces se les puede elevar mucho más la glucosa, puede aumentar también la parte de los triglicéridos en sangre, en suero, y también pueden tener inclusive estos pacientes pues mayor desgaste energético proteico. ¿Por qué? Porque al estar filtrando adecuadamente o estar filtrando rápido, y sacar poco líquido, pueden estar inclusive ultrafiltrando mayor cantidad de proteínas y por ende están perdiendo proteínas en la diálisis, ¿no? Lo que nos está repercutiendo que tengan mayor desgaste energético proteico. Y a esto aunado a otras cosas, ¿no? Que al final la falta de ejercicio o el miedo de hacer ejercicio, el miedo de, por ejemplo, regresar a la rutina diaria, que a lo mejor muchos no saben, en algunos lados los dan de baja de los trabajos, no dados de baja, sino como que los jubilan antes, pero en muchos otros lados los tomamos en cuenta como que la diálisis todavía funciona para que tú seas una persona todavía altamente eficaz, ¿no? En hacer todas tus actividades diarias, y creo que este es un mito bastante triste para las personas, ¿no? Dentro de esto también a rescatar la parte de la saciedad, ¿no? Porque a final de cuentas, una cuestión sí la vamos a estar cubriendo por la parte de esta exposición, ¿no? Que se contemplan o la literatura nos puede dar un poquito de datos que se estima que entre 100 y 400, por ejemplo, calorías al día adicionales a considerar. Ok, pero si por algo esto no se considera, se pasa por alto malamente, de esta parte de la alteración o el desequilibrio metabólico tan importante, pero además el hecho de que estamos tratando de luchar con una persona que no va a tener un apetito pues adecuado. Ahora, la presencia del estreñimiento, tú que estás en el día a día, Suni, con pacientes en DP, esta parte del estreñimiento, ¿cuál es una estrategia que tú nos pudieras como recomendar para que pues se tenga una promoción adecuada de lo que sería pues una evacuación pues correcta, ¿no? Saludable? Creo que esto va de la mano ya con muchas cosas, con todas las recomendaciones nutricionales, con el consumo adecuado de agua, ¿no? O sea, y parte justamente de entender cómo se va a comportar tu paciente. Y es bien común que en los servicios de salud les digan, puede tomar 500 mililitros de agua, y el pobre paciente está con 500 mililitros de agua. Entonces, primeramente, antes de pasar a todo esto de cómo mejorar, ¿no?, el estreñimiento del paciente, creo que es importante saber por qué es importante tratar el estreñimiento, porque sí, o sea, porque si un paciente no hace del baño y está estreñido, el peritoneo no va a funcionar, ¿vale? O sea, básicamente va a haber algo que va a estar obstruyendo y que de esta forma no va a poder hacer este intercambio de líquido y que salga, ¿no?, adecuadamente. Entonces, por eso es la importancia de que el paciente no tiene que estar estreñido, y muchas veces los tienen laxados, ¿no?, para que justamente el paciente no tenga esa materia fecal ahí acumulada. Ahora, ya partiendo de cuando empiezan a dar las consultas, bueno, las consultas de nutrición al paciente, sí hay que identificar primero si orina. Si el paciente orina, hay que saber qué cantidad está orinando al día. Y yo sé que comúnmente nosotros decimos, yo me tomo 2 litros de agua y a lo mejor los 2 litros de agua es lo que yo orino a lo largo del día. Y ahí hay un balance neutral, ¿no?, en nosotros, las personas que no tenemos enfermedad renal. Pero en las personas con diálisis tiene que ser lo contrario. Lo que está orinando es lo que va a poder consumir el paciente para poder hacer justamente ese balance, ¿no?, neutro, y que no tenga ni una sobrehidratación ni una deshidratación, porque muchas veces también caen en la parte de deshidratación. Y ya tenemos problemas asociados a la deshidratación, como problemas de la piel, comezón, etcétera, y que todavía estemos deshidratando al paciente por darle muy poca cantidad de líquidos, menos va a poder hacer del baño, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante primeramente esa parte del balance. Dos, ya cuando está con la diálisis el paciente y sabe cuánto líquido le está sacando la misma terapia de sustitución, ya podemos incluso hasta incrementar un poquito de agua dependiendo de cuánto está sacando el paciente. Hay pacientes que sacan de la máquina o de la misma diálisis manual hasta 1 litro, ¿no?, que les está filtrando como tal, y todavía orinan, no sé, 300 mililitros el paciente. Si nosotros sumamos los 300 mililitros que él orina más los 1000 que sacó la máquina, el paciente pudiera consumir 1300 mililitros. Esto garantiza que el paciente esté bien hidratado y que no nada más esté pues con los 500 que a lo mejor en algún momento le recomendaron, ¿no? Y ojo, no quiere decir que todos los pacientes puedan seguir esta regla, porque cada paciente es completamente distinto.
y va a haber un tope. Cada paciente tiene un tope para poder saber hasta cuánto tomar sin que se empiece a dematizar, porque ese también es otro problema que sucede mucho en la diálisis. Al final es líquido que está entrando a tu cuerpo y que muchas veces no siempre sale, ¿no? Entonces, creo que es importante llevar a cabo ese balance. Eso es con la cuestión hídrica. Ya si hablamos un poquito más de la parte nutricional, creo que los alimentos ricos en fibra que nosotros brindemos en el plan de alimentación va a ser esencial, ¿no? Porque estamos bien acostumbrados a prohibir ¿qué, Pau? Creo que aquí reforzamos bastante la parte de individualizar los alimentos, porque de este ejemplo que tú mencionabas, ¿no? Ya los 1,300 que se van a contabilizar para el consumo de la persona, pero de eso, ¿cuánto está brindando mi recomendación nutricional o mi plan? Si son 600 mililitros, si son 400, si son 500, y ya entonces especificar el restante tal cual como para agua de uso, ¿no? Simplemente hidratarse o consumir sus medicamentos. Pero entonces, de esta parte que ahorita mencionabas que me parece bastante adecuado, el hecho de comenzar a incorporar entonces lo que sería esta evaluación. La parte de contabilizar los líquidos y que la persona tenga pues claro, ¿no? Con cuánto dispone al día y que vaya haciendo pues esta resta de lo que consumió en su desayuno, si se tomó la taza de té, bueno, pues menos 250 o aparte no se terminó su botella de 300 mililitros y que se vaya haciendo como esta resta en su día, que yo considero pues súper útiles, ¿no? Desde primera vez de la consulta, sus tazas y sus cucharas, justo para pues tener mayor control en cuanto a una evaluación. Y hablando de esa evaluación nutricional, entonces, en el paciente en diálisis peritoneal, se podría destacar tal cual lo que sería entonces el peso seco, por ejemplo, para poder tener pues mayor certeza, ¿no? De cómo se está orientando y si es correcto entonces la parte de, ya que se identifican las características del peritoneo y de la diálisis, entonces pues comprobar que también la parte dietética está siendo pues favorable. Dentro de estas evaluaciones también, ¿cuáles otras consideras adecuadas a tener pues presentes? Además de lo de la evaluación del peso seco, creo que sí es importante ir valorando también en el paciente circunferencias y pliegues. Si bien de repente la literatura nos dice que no al 100% y demás por justamente el edema, creo que es importante tener el ojo clínico bien desarrollado y saber cuándo el paciente sí tiene edema y cuándo no. La verdad es que el edema principalmente se va a ver en la parte de los pies, ¿no? O sea, de los pies, tobillos, rodillas, inclusive pues si hay pacientes que llega hasta la parte de la cintura, ¿no? El edema. Ya como clínico, pues obviamente tú lo vas viendo y dices, no voy a medir una circunferencia de pantorrilla para estimar la masa muscular, porque no me va a servir con este paciente que tiene edema, ¿no? Sin embargo, en los miembros superiores es más fácil poder identificar la grasa corporal del paciente y vamos, la antropometría te va a servir como complemento, no va a ser como la parte única que tú vas a poder evaluar en el paciente, ¿no? Ahorita mencionabas esto del peso seco, desafortunadamente no todos tenemos el acceso a un equipo de bioimpedancia bueno que nos pueda medir tal cual el peso seco de un paciente, entonces tenemos que optar muchas veces de algunas otras básculas que nos puedan decir un poquito los compartimentos, ¿no? Cómo está de grasa, cómo está de músculo, cómo está de agua corporal. Y aquí creo también importante recalcar que no nos dejemos guiar al 100% por estas básculas, ¿no? Porque si bien la más exacta, ¿no? Estas básculas, pero sí nos dan un panorama. Por ejemplo, me ha tocado ver pacientes que traen, por ejemplo, 70% de agua corporal y 10% de grasa, ¿no? Si tú ves al paciente a lo mejor visiblemente como clínico vas a decir, eso es imposible, o sea, no puede tener 10% de grasa y 70% de agua. Probablemente el agua sí, pero la grasa 10% probablemente no, ¿no? Entonces, al momento de medir con la antropometría y evaluar los pliegues, sobre todo los superiores como el tricipital, bicipital o subescapular, y que afortunadamente hay tablas de referencia para que podamos nosotros comparar cómo está con la población de esa misma edad y de ese mismo sexo el paciente, pues ya podemos nosotros darnos una idea, ¿no? Y si vemos que el pliegue está en el percentil 75, decimos, pues este paciente tiene una buena reserva de grasa, ¿no? Y resulta que la báscula me está diciendo que tiene el 10%, entonces ahí por lógica, pues sabes que el paciente viene con mucha agua corporal y que por ende no va a leer tanto la grasa la báscula, ¿no? Entonces creo que sí es un complemento bastante importante de la antropometría, saber qué medidas tomar justamente del paciente y las circunferencias también de la parte superior.
Hablaba de la circunferencia de pantorrilla, que si bien si hay edema no nos va a servir de nada, pero en la parte de la circunferencia media del brazo creo que es una medida poco invasiva, muy fácil de tomar en el paciente y que también hay tablas de referencia que nos pueden servir para ver cómo está en la parte de la masa muscular. Lo que sí le tiro en la diálisis peritoneal, no lo hagan, circunferencia de cintura. La verdad es que la cintura aquí no sale sobrando, porque al final el paciente puede tener la prescripción de tener cavidad húmeda o no, que la cavidad húmeda pues es nada más que tenga el líquido durante el día, a lo mejor, o durante 4 horas, que les comentaba sobre la diálisis manual, ¿no? Entonces, la circunferencia no nos va a servir de nada, la de la cintura, y pues simplemente vamos a estar nomás traumando al paciente, porque por lo regular sí se les, pues hace más pancita, ¿no? A los que yo he visto, justamente por cargar esta parte del agua, ¿no? Sí, además consideremos que también hay como cierta pues ganancia a esta parte de la grasa abdominal, sino es que también ya se tenía como cierto circunferencia pues aumentada. Aquí lo importante sería como no echar en saco roto el hecho de poder hacer una evaluación pues con lo que tengamos, como bien dices, si es una impedancia, adelante. La estimación de esta parte de la composición corporal con la antropometría, de igual forma pues con lo que se pueda aplicarlo, utilizarlo, y a final de cuentas el mismo paciente va a servir como nuestro propio control para siguientes evaluaciones. Creo que de forma general enfocarnos mucho en lo que sería este monitoreo de sarcopenia, que tristemente es una de las circunstancias clínicas que pues predominan, ¿no? en este tipo de población por las alteraciones en la composición corporal de estos pacientes. Entonces, pues creo que lo que podamos hacer en relación a evaluar la presencia de sarcopenia en nuestros pacientes. Sí, justo ya va de la mano con la parte de las recomendaciones nutricionales, que yo creo que es importante también ir actualizándonos constantemente, porque a veces las guías sí van cambiando, ¿no? Me pasó de que a mí me enseñaron unas guías cuando yo estudiaba, no estamos hablando de hace algunos años, y cómo van cambiando hasta el día de hoy, y que hay profesionales que todavía siguen arrastrando esas guías que a mí me enseñaron en la facultad, ¿no? Entonces, la parte nutricional de las calorías a mí se me hace bien compleja en cuestión de todos estos pacientes con diálisis, porque la realidad, Pau, es de que no lo logran, o sea, no logran consumir las calorías que se les recomienda por esta parte de la saciedad que ya platicábamos un poquito. Si bien es infundir líquido, no en tu estómago, pero al final está ocupando cavidad peritoneal, ¿no? Que a mí me remonta a mis tiempos de embarazada, ¿no? Que quiero entender que así sienten los pacientes, pero ellos diario, yo al menos fueron 9 meses y después ya no, y fueron pesados a lo mejor los últimos meses, pero ellos lo están teniendo diario, una carga de líquido de 9 litros, que sí está entrando, saliendo, pero al final ocupa espacio. Entonces, por ejemplo, en los pacientes con diálisis manual, es muy común que a lo mejor sí desayunan, pero desayunan muy poquito, se hacen su recambio de la diálisis, comen, pero a veces ya cenan muy poquito también por la cantidad de líquido que lleva. Entonces, esto permite que el paciente se sacie durante esos momentos donde trae el agua y ya no quiera comer cuando llega a sus tiempos de comida, ¿no? Entonces, a veces es complicado para mantener, por ejemplo, las glucosas estables del paciente. A veces, aunque traen líquido, que trae dextrosa, se les baja la glucosa. Entonces, ahí tienes al médico jugando también con la parte de los medicamentos, de qué moverle, qué no, para que no tenga estas hipoglucemias el paciente, porque como nutriólogos, aunque quieras darle el alimento, el paciente a veces no lo puede consumir. Y me pasa también por ejemplo, con los de diálisis automatizada de la noche, no me cenan, o sea, los pacientes no cenan en la noche porque no quieren sentirse llenos mientras duermen y se hace la diálisis y se le está infundiendo el líquido. Además, entonces, algo aparte de eso que mencionabas que es súper importante, Suni, la sensación, ¿no?, de lo que conlleva esta modalidad, pero también está presente, y algo con lo que se batalla mucho, o al menos es parte de mi día a día, la presencia de náuseas, la fatiga, el dolor. Entonces también eso va como limitando esta parte de que no nos cubran esa recomendación que se busca pues en una modalidad de diálisis peritoneal, que si bien pudiera ser un tanto similar a lo que es el abordaje, por ejemplo, en el paciente en hemodiálisis, pero ya de aquí hacia abajo, hablando de los macronutrimentos, creo que se vuelve todavía más específica y más puntual el abordaje con el tema, por ejemplo, de las proteínas. Sí, porque te digo, o sea, no consumen las calorías suficientes y ya vamos viendo cómo introducirles ciertos alimentos, como lo mencionas, ¿no? Para lograr consumir
esas recomendaciones de los macros. En el caso de las proteínas, creo que es bien importante saber que la recomendación actual es de 1 a 1.2 gramos por kilogramo de peso al día en este paciente con diálisis peritoneal, que si hay pacientes que, por ejemplo, de repente tienen este transportador alto, le puedes aumentar un poquito, pero máximo hasta 1.3, y eso ya valorando a tu paciente. O sea, si tú estás viendo que se te está depletando, claro que lo puedes hacer. Si tu paciente está sano, no hay necesidad de incrementarle las proteínas, perdón. Y aquí algo bien importante es de que, al menos a mí me enseñaron que las proteínas se podían ir un poco más arriba. Hay casos especiales, por ejemplo, sarcopenia, por ejemplo, peritonitis, por ejemplo, cuando hay algún otro proceso infeccioso, otra cirugía, que sí, a lo mejor vamos a complementar este aporte de proteínas, pero que tampoco va a ser estable a lo largo de todo el tiempo que el paciente va a estar realizándose, ¿sabes? O sea, que va a ser en el momento de la peritonitis, en el momento en que está con la desnutrición del paciente y lo recuperamos, entonces ya dejamos de darle la cantidad de proteínas un poco más alta. ¿Y esto por qué es importante? Porque al final se ha visto, y hay algunos estudios que mencionan que entre más proteína demos al paciente, van perdiendo la funcionalidad renal residual que aún les queda. Entonces, muchos pacientes dejan de orinar, y para algunos, el hecho de que orinen, aunque sea 50 mililitros, es una satisfacción para ellos de que su función renal no está tan deteriorada, ¿no? Que al final sabemos que sí, pero ellos es como una esperanza, ¿no? Entonces, el hecho de que se les dé más proteína y pierdan esos 50 mililitros de orina que están haciendo al día, es pues muy, muy fuerte también para ellos, ¿no? Entonces, creo que es importante esa parte de ir monitorizando la proteína y no excedernos. Sí, a final de cuentas también es el conjunto de que lo que se hace en cuanto a estrategias tanto farmacológicas como nutricionales, pues va en pro de la calidad de vida, ¿no?, de la persona, y pues si está en todos los que estamos detrás de o como responsables de esas indicaciones, pues promover o resguardar todavía un poco la parte de la diuresis, pues creo que es algo que pues podríamos enfocarnos en hacer lo posible para que no se nos descompense la parte metabólica o el estado de nutrición, pero sin pues sacrificar a lo mejor otros posibles escenarios en los cuales pudiera ser beneficioso para la persona. Otra cosa importante es el tema de los carbohidratos. Entonces, si ya ahorita estuvimos mencionando la parte de que ya en automático se debería contabilizar, ¿no?, dependiendo de la combinación de las bolsas que tiene o de la modalidad, el tema con los carbohidratos, y que en relación a ello también se puede como desfasar el tema de cuántas comidas, ¿no?, o cómo le acomodas las porciones en su día a día para que no sea este exceso en cuanto a comida, pero o sea, a lo mejor si es distribuido podemos ver una buena adherencia, podemos ver a lo mejor esto de que sí nos permite cubrir como estrategia, tratar de dosificarlo o de sacar como este tipo de opciones en la distribución de sus tiempos de comida. Sí, tal cual, y ver también la parte de los otros macros, ¿no? Que al final, como lo mencionaba, los hidratos de carbono, que todavía está esta como inquietud en que si se baja por la parte de la dextrosa que tenemos en el paciente, ahí vamos, y siempre lo hemos mencionado que hay que individualizar, ¿no? Entonces, si el paciente tiene pues hiperglucemias constantes, las hiperglucemias después de, o sea, yo por ejemplo, sí me ha tocado que hay pacientes que me dicen, déjeme 2 comidas al día y ahí fraccióneme todo, ¿no? A veces sí se logra, a veces no. Hay pacientes que, por ejemplo, en las mañanas no me cenan nada los pacientes y en las mañanas me despiertan con hiperglucemias. Entonces, me he dado cuenta que aunque les diga una quesadilla, cómase, en la noche les beneficia para evitar estos picos de hiperglucemia al despertar. Entonces, ha habido casos así, ha habido casos de pacientes que me dicen, no, yo prefiero durante la diálisis en la noche, aunque me despierte, ya me como alguna fruta, por ejemplo, que a veces pues no me encanta la idea de que solo sea la fruta, porque al final vamos otra vez, ¿no? Son puros carbohidratos que al final tienen fibra y demás, no quiero entrar en complejidad con esto, pero al final pues es un solo macronutrimento en esta fruta, ¿no? Comparado si fuera, no sé, un taquito, ¿no? De algún guisado que lleva de todos los macronutrimentos. Entonces, hay pacientes que les beneficia o no. Entonces, creo que sí es importante esto, y también la parte de las grasas, que si bien lo hemos mencionado
en algunos otros episodios, en algunas otras pláticas, las grasas también son muy importantes para el paciente con diálisis porque nos van a brindar saciedad y nos van a alcanzar también a brindar esas calorías que nos ayuda para llegar a la recomendación que nos están diciendo las guías, ¿no? Y que justo las grasas nos pueden ayudar a amortiguar alguna otra elevación, por ejemplo, de la glucosa. O sea, si lo combinamos en conjunto con un carbohidrato, pues claro que nos puede ayudar a mejorar, ¿no? Ese estado glucémico del paciente. Oye, Suni, y como ha sido también tema a abordar en otros episodios, creo que no es la excepción en este. Hablando ya entonces de recomendaciones generales en diálisis peritoneal, la parte del monitoreo, la educación o la evaluación de lo que se está consumiendo en relación a fósforo y potasio. Ese es un tema que sí diferencia un montonal la parte de la hemodiálisis y de la diálisis peritoneal. Si bien ya hablamos de la parte de cómo se comporta el peritoneal del paciente, qué tipo de transportador es, si alto o bajo, esto te va a dar pauta para tú saber si el paciente necesita una restricción grande, ¿no? Por ejemplo, de muchos alimentos que esté consumiendo altos en potasio, fósforo, versus un paciente con hemodiálisis, porque al final el paciente con hemodiálisis se comporta distinto en la parte metabólica, ¿no? Entonces, un paciente con diálisis peritoneal, por lo regular, si es un paciente transportador alto, quedamos que va a depurar bien toxinas. Entonces, posiblemente este paciente siempre nos va a traer creatinina, fósforo, potasio en niveles adecuados o muy cercano, por ejemplo, al límite alto, ¿no? O sea, puede que sea. Claro que creatinina, urea, por lo regular siempre van a estar altos, ¿no? Y creo que es un indicador también de la buena diálisis y no, que ya nos dirán los nefrólogos en su momento. Pero al menos de esta forma tú te vas a ir dando cuenta, ¿no? Cómo se va comportando el paciente. A mí de verdad que luego cuando tenemos los estudios de laboratorio del paciente y vemos la hiperfosfatemia, ¿no? Queremos restringir un montón de cosas. La realidad es de que muchas veces los pacientes llegan con esos estudios de laboratorio en su momento más agudo, cuando les empiezan a poner el catéter de diálisis y que les empiezan a hacer esta parte de la capacitación, dializar, etcétera, y se van con esas recomendaciones. Entonces creo que aquí como clínico también tenemos que saber que esos laboratorios al final no nos van a ser de utilidad conforme va pasando el tiempo, porque llegó el paciente en su momento más agudo, más crítico de su enfermedad, y que a partir de ahí se partió con la decisión de darle la diálisis peritoneal. Entonces, ya una vez que le vas dando seguimiento y que obviamente los estudios de laboratorio también son de cajón, vas viendo cómo se va comportando el paciente. De esta forma ya tú identificas si va a necesitar el paciente una restricción o no. Y claro que es bien importante la parte de la evaluación nutricional que vamos a hacer nosotros. Si estamos identificando que dentro de la dieta del paciente va comiendo alimentos ultraprocesados, que es donde encontramos el fósforo y potasio mucho más biodisponible, claro que al final va a ser, pues, importante limitarle todos estos alimentos si el paciente está cursando con hiperfosfatemia o el potasio alto, ¿no? También. Y creo que es bien importante también evaluar los medicamentos. Hay muchos medicamentos que están elevando por sí solos el potasio en sangre. Entonces, por muchas restricciones que podamos hacer dietéticas en el paciente, no se va a controlar porque al final está tomando algunos medicamentos para controlar hipertensión o controlar algunas otras condiciones que al final repercuten en que se le eleva el potasio, ¿no? Entonces, creo que sí es bien individualizado evaluar y conocer a tu paciente, saber cómo se está comportando en su peritoneo y de esta forma partir para así tú decir, tiene que tener una restricción o no, ¿no? Poder ser un poquito más abierto con la parte de algunos alimentos que pueda consumir el paciente. Claro, creo que es importante uno darle la información adecuada a la persona y la tranquilidad. Yo recientemente tuve un paciente que tal cual estaba en un periodo en el cual se le indicaron los estudios justo para evaluar el comportamiento de un fármaco, de un antihipertensivo. Entonces yo digo, wow, súper bien por el doctor, porque de esa forma también podemos saber hasta qué punto es desde la parte de suplementos, desde la parte nutricional, desde la parte de medicamentos y no simplemente generalizarlo, ¿no? Esa es una. Y la segunda, también que ya hemos reforzado en otras ocasiones, el hecho de que se identifique el tipo de tanto de fósforo como de potasio, que puedan identificar la fuente principal en cuanto a su consumo para de ahí partir y no directamente a restringir de forma general. Entonces creo que esto se rescata bastante bien de forma
como a manera de conclusión, Suni, lo que sí, lo que no, y creo que sin duda comenzando por esto, ¿no? Reforzando la parte de la buena consejería, el apoyo con el equipo multidisciplinario que está detrás de esto, pero de igual forma lo que ya mencionábamos y que se me hace muy valioso resaltar en este momento, de ajustar tal cual las porciones según la tolerancia gastrointestinal. Recordemos que simplemente este tipo de modalidad ya tiene cierto tipo de sintomatología aumentado o que va a ser más prevalente, por ejemplo, en relación a otro tipo de terapia. Sí, justamente ir personalizando tal cual. Creo que los puntos claves que podemos rescatar es conoce al paciente, conoce cómo se comporta justamente su peritoneo, qué tipo de transportador es, y a partir de ahí ya podemos comenzar a hacer todas las recomendaciones, ¿no? Entonces, creo que sí, darle mucho peso a lo que el paciente también siente, como lo mencionas, de la parte de la saciedad, las náuseas. Si bien también estamos bien casados con todo seco, nada de líquidos y demás, esto les beneficia, y también creo que es importante recalcarlo, que para el paciente puede ser benéfico porque no le exacerba más las náuseas, ¿no? Ya va a poder comer un poquito más el hecho de que sea más seco, ¿no? La comida. Entonces creo que sí son los puntos importantes. La parte hídrica, que también es completamente personalizada dependiendo de lo que el paciente pues esté sacando de ultrafiltración o de que esté orinando, y que esto obviamente le va a beneficiar para evitar lo que es el estreñimiento, que también es algo bien importante en el paciente con diálisis. Claro, y lo que no, que pudiéramos rescatar, pues es tal cual la parte de saltarse las comidas por náusea. Creo que aquí también tenemos un papel bastante importante, pues de darle opciones, ¿no? A la persona, si esto no está funcionando, bueno, entonces tratamos este pequeño ajuste en cuanto a horarios o en cuanto a cantidades en porciones, pero que no vaya a ser algo que también nos promueva la pérdida de peso de forma involuntaria o la pérdida de masa muscular. También este tipo de dietas hipocalóricas que no son supervisadas, o estos pequeños ajustes que tú decías, se priorizan, ¿no? Si hay infección, si hay peritonitis, si a lo mejor hay concentración de electrolitos, y por esa razón yo hago la recomendación de evitar estos ciertos alimentos, pero de igual forma podemos volver a incorporarlos. No es como que un no absoluto, que tristemente así ya se quedó la recomendación inicial de hace 6 meses, 8 meses que iniciaron su terapia y que ya nadie más les dio seguimiento. Creo que eso también es importantísimo, en lo que no entraría, y pues tal cual monitoreo adecuado en cuanto a la distribución, la ingesta de carbohidratos, ver el tipo de carbohidratos para que no sea un aporte pues excesivo, y que tampoco no estemos generando esta sobrealimentación al paciente. Y ya para cerrar también este punto de los carbohidratos, ahorita que lo mencionabas, si bien no vamos a restringir al 100% o vamos a bajar, no vamos a dar nunca una dieta cetogénica, ¿no? Pero al final sí vamos a bajar un poco los carbohidratos, y el tipo de carbohidrato que mencionas, sí buscar aquellos que no nos brinquen, ¿no? Con la parte de la glucosa, irnos por la carga glucémica baja, índice glucémico bajo para estos alimentos, y que nos beneficien en pro para el paciente. Y como dices, puede ser temporal, de aquí a que se va estabilizando y vemos cómo combinamos esos alimentos que a lo mejor en algún momento le quitamos porque nos elevaba la glucosa, se los quitamos de momento y después vemos de qué forma lo introducimos para que lo pueda volver a consumir el paciente, ¿no? Y que no se quede pues así como lo mencionabas, como un absoluto. Claro, y sobre todo asegurar el consumo de fibra. Sí. Pues no me queda más, Suni, que agradecerte por compartir este espacio y pues toda tu experiencia en el paciente con diálisis peritoneal. Sin duda, pues muchos consejos y muchas recomendaciones bastante interesantes. Fue una plática súper valiosa, y de igual forma, muchas gracias a ti que nos estás viendo o escuchando. Gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias a ti, Pau, también por compartir este espacio conmigo. Y bueno, no olviden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, también ya en Spotify, que nos pueden encontrar. Activen las notificaciones, dejen los comentarios, dudas de qué otros temas pueden estar presentes en este podcast. Queremos saber qué les gustaría que abordemos también en futuras presentaciones, en futuros episodios. Y bueno, si este contenido te gustó, si esta información fue valiosa para ti, compártela para que llegue a más profesionales y a pacientes también que puedan estar necesitando de esta información. Muchas gracias. Nos vemos o nos escuchamos muy pronto en un nuevo episodio de Nutrición sin Tabú. Bye.